Que hay gente que dice, bueno, pues es que este año con una cartera con una volatilidad más o menos moderada, controlada, has ganado un 12, un 14%. Y dice, joder, pero es que el año pasado hice un 16. Y dije, bueno, pues el año que no es que no ganes a doble dígito, es que pierdas. Ese año, ¿qué vas a hacer? ¿Cogértelo todo y irte corriendo porque esto no es para ti? Se está acercando el bono de Estados Unidos a 10 años al 5%. Peligro, riesgo, salir todos corriendo. ¿Esto es así para No. la gente que nos escucha o no? También se puede aprovechar eso. Por lo que se ha asustado mucha gente por este mensaje tan alarmante, es decir, bueno, si sube esa TIR de mi bono a 10 años, baja el precio de los bonos que yo tengo, cuanta más duración tenga en cartera, más va a caer el precio de mis bonos por efecto multiplicador. Y con la inflación también tiene relación. Si vuelve a repuntar, ¿esto puede perjudicar a la renta fija? Te va a perjudicar sí o sí. Lo que va a depender es que depende de la duración que tengas en cartera, va a ser más o menos lo que te va a perjudicar. Y si yo le pregunto a Eduardo Estallo de cara a 2025 dónde invertir o cómo invertir en renta fija, ¿qué me dirías? Oye, Edu, me voy a comprar una casa en que tenga la oportunidad, los números, me cuadre, la negociación y todo. No asumas riesgo. Quédate en un monetario, ultra corto plazo, duración prácticamente cero. En el momento en que necesites el dinero, tocas una tecla, 48-72 horas el dinero en la cuenta, se acabó la ecuación. Y si solo pudieras elegir uno de los fondos que nos has ido mostrando, ¿cuál elegirías? A ver, te puedo decir... La renta fija, bonos, letras, podría ser la gran jugada maestra del 2025 o una trampa mortal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Bueno, la renta fija está en boca de todos, dicen que es un momento histórico, pero ¿cómo afecta realmente, por ejemplo, algunas cosas como la inflación y la inflación y la curva de tipos a la renta fija? ¿Cómo influye, según también, la duración de esta renta fija? No los mismos fondos monetarios que estar a corto plazo o a medio plazo, incluso a largo, ¿no? ¿Qué narices? Muchas veces se pregunta a la gente qué narices es exactamente la renta fija y esa pregunta que siempre me gusta dejar para el final, ¿no? ¿Cómo deberíamos invertir en renta fija este 2025? Bueno, pues todo esto lo vamos a destripar en este vídeo sin complicaciones, con ejemplos muy prácticos donde nos vamos a fijarnos en varios fondos de inversión con Eduardo Estallo, que es asesor financiero, divulgador financiero y además, bueno, pues que gestionas millones de euros, ¿no, Eduardo? ¿Qué tal estás? Sí, buenos días. Sí, bueno, sí, al final un poco nuestro trabajo es tratar de ayudar a todo el mundo a tratar de optimizar su cartera, su inversión, su patrimonio, y la pata de renta fija es muy, muy importante en las carteras, sobre todo inversores conservadores, inversores que tienen más miedo a esas caídas, a esos máximos drawdown que siempre tratamos de evitar. Entonces, bueno, comentar un poco la situación del mercado de renta fija, que a día de hoy está en boca de todo el mundo, con el bono a 10 años cerca del 5%, aunque ayer parece que tuvimos un poco de alivio. Y bueno, ver una serie de ejemplos prácticos desde duraciones cero, que es un fondo monetario a día de hoy, a progresivamente ir cogiendo un poquitillo de duración hasta ir a cortos, medios y largo plazos. A ver si podemos ayudar a todo el mundo. Sí, bueno, tengo que decir que Edu se la ha currado, pero bien, ¿eh? O sea, me ha traído un montón de fondos, luego lo vais a ver, y se la ha currado, pero bien, para venir aquí y enseñaros con un montón de ejemplos. Pero claro, la primera pregunta de Edu para mucha gente es que no saben ni siquiera qué es la renta fija, o sea, qué diferencia hay entre invertir en estos fondos que nos vas a enseñar, en invertir directamente en fondos, en bonos, perdón, o en invertir en letras del tesoro, o sea, qué diferencia hay entre unos y otros a la hora de invertir en renta fija. Sí, vale, a ver, aquí partimos de la base de que también viene un poco ligado a la, entre comillas, culpa de la gestión indexada que tanto se ha popularizado en los últimos años, con los índices subiendo a doble dígito como si aquí no pasara nada. Se ha popularizado muchísimo la inversión, sobre todo inversión indexada, inversión en renta variable, que es bueno, yo me indexo al índice, replico a lo que hace el índice y ya está, pero lo que muchas veces no se valora tanto es la volatilidad. Y eso viene ligado mucho a que llevamos años muy buenos. Entonces hay mucha gente que lleva 2, 3 años invirtiendo en bolsa que nunca ha perdido dinero o nunca ha tenido un drawdown de más de un 10 o un 15%. Entonces al final normalizamos tener un riesgo, una volatilidad en cartera superior al 15%, pero hay muchas veces que no sabemos exactamente dónde estamos invirtiendo, ¿vale? Entonces, partiendo de estas premisas, al final, a nivel de inversión, hay muchas patas a la hora de construir una cartera. Renta variable, por supuesto, pero ahí ya podemos abrir muchas más ramas. Una de ellas la renta fija, activos alternativos, incluso se está popularizando mucho ya lo que es todo inversión en criptoactivos, aunque desde Europa todavía sea difícil.
y dentro de esas diferentes verticales nos centramos hoy en renta fija, ¿vale? A nivel de renta fija se utiliza sobre todo muchísimo inversores conservadores, inversores ya con un patrimonio que no están buscando rentabilidades de doble dígito ni muchísimo menos, sino que la primera premisa es la de protección patrimonial. Yo por lo menos quiero tener esto. Una vez tenga esto, vamos a batir inflación y de allí todo lo que ganemos, bienvenido sea, ¿vale? Entonces, al final son una serie de instrumentos, bonos, letras del tesoro, pagarés, hay muchísimos que dependen mucho de la tipología de cada instrumento y del perfil de cada cliente, ¿vale? Entonces, tú cuando compras un instrumento directamente, puedes ir directamente a comprarlo, tú puedes, pues como se ha popularizado mucho en España la compra de las letras del tesoro, tú puedes ir a Banco de España, puedes meterte en la web directamente, comprar tu letra, 3, 6, 9, 12 meses y se acabó el problema, salvo que sufras un impago, toquemos madera, no va a pasar, ¿vale? Entonces, esa es una de las maneras de invertir directamente en renta fija. Pros y contras, simplicidad, rentabilidad, más o menos. Contras, podemos empezar a hablar de fiscalidad, reinversión, riesgo de reinversión, todo este tipo de cosas, ¿vale? Cuando inviertes directamente vía lo que son fondos de inversión, al final tú lo que estás haciendo aquí es delegar esa gestión por un fee anual. Veremos que con los ejemplos de escalada en función de la complejidad de cada instrumento y de todo lo que lleva dentro, van de más baratos hasta más caros. Hay fondos monetarios con comisión del 0,05, del 0,10 y hay fondos de renta fija del 0,75, incluso del 1 o del 1,20. ¿Vale? Entonces, en función de la complejidad que llevan dentro todos los instrumentos, pues al final cobras unos fees. Lo mismo, como todo, pros y contras, al final es una inversión delegada, tienes un equipo de gestión, un equipo de analistas que se ocupan de absolutamente nada, tú solo compras las participaciones del fondo y te olvidas, ¿vale? Entonces, al final, la renta fija, sobre todo, lo que sirve es mucho para inversor conservador, para tratar de reducir esa volatilidad y para tener un objetivo de rendimientos más o menos claro sin estar expuesto tanto a ese 100% rentable que comentábamos. Invertir de manera fácil, rápida y sin tener un gran capital. Con Mintos es posible. Podrás invertir a partir de 50 euros y además nos han dejado una promo especial para todos vosotros. En el caso de que quieras buscar ingresos pasivos y diversificar, no tienes que moverte de una plataforma a otra. En Mintos es una plataforma de inversión líder en Europa con más de 500.000 usuarios registrados. Puedes elegir entre bonos, ETFs, préstamos o activos inmobiliarios. Si lo tuyo no es hacer todo desde cero, Mintos tiene carteras automatizadas para que puedas empezar a invertir sin complicaciones. Si no sabes por dónde empezar a invertir, Mintos te hace un test para ajustar tu estrategia según tu perfil de riesgo en cada uno de estos activos. Incluso te ayuda a entender productos menos conocidos, como puede ser la inversión en préstamos, donde es la plataforma líder en Europa. Importante, está regulado por la Unión Europea con protección de hasta 20.000 euros. Y aún hay más, inviertes sin comisiones por invertir, depositar o retirar dinero y tienes liquidez inmediata en algunos de los productos o puedes acceder al mercado secundario. Flexibilidad en cada clic. Te dejo todos los detalles en la descripción del vídeo y ojo porque han lanzado un bono de hasta 500 euros para nuevos usuarios. Recuerda, ahora es el momento de empezar. Echa un vistazo y tú decides. Y a la hora de hablar de renta fija en relación, por ejemplo, con la curva de tipos, o sea, ¿cómo se relaciona? Porque muchas veces se habla que tiene, o cómo funciona, ¿no? Esa relación entre la curva de tipos y la renta fija, ¿cómo le afecta? Sí, al final la curva de tipos, lo que pasa es que ahora estamos en una situación un poco anormal por esa inversión de la curva de tipos. O sea, al final lo normal es que tú en la parte corta de la curva te estés pagando un tipo de interés más bajo y en la parte larga de la curva me estés pagando un tipo de interés más alto. Al final el inversor lo que te está demandando es que si tú me bloqueas mi dinero durante más tiempo, yo te voy a exigir un tipo de interés mayor. Es un poco como lo que es inversión en bonos corporativos. Muchas veces cuando una empresa te está pidiendo un tipo de interés, va en función de la viabilidad, del plan de negocio de la empresa, expectativas, etcétera, porque no es lo mismo comprar un bono de Bank of America que más o menos sabes casi seguro que te van a pagar que irte a un high yield, que es una calidad crediticia muy baja, que el riesgo de impago es mucho más alto. Entonces, al final, allí el inversor va a exigir un tipo de interés mucho más elevado porque estás exigiendo, o sea, teniendo un mayor riesgo en ese bono, ¿vale? Entonces, al final, la situación normal es esa. Bueno, yo estoy a corto plazo, tengo un tipo de interés más bajo, pero bueno, tengo esa flexibilidad de que no estoy invertido a tanto plazo.
cuando tú inviertes a más largo plazo, lo normal es tener un tipo de interés más alto, pero ahora con la situación tan anómala que hemos tenido de inversión de curva de tipos, eso se ha invertido, ¿vale? Y ahí vamos un poco a relación de lo que está pasando estos días, con el repunte de sobre todo el bono a 10 años estadounidense que tanto se ha salido en prensa y se ha popularizado estos días, pues porque al final con lo que se está descontando partimos de la premisa de gestión de expectativas. Todo lo que es inflación va ligado a esa gestión de expectativas de lo que va a pasar con los bancos centrales. Este año pasado ya pasó, lo que pasa que no se formó tantísimo revuelo, que a principio de año se descontaban muchísimas bajadas de tipos de interés porque se estaba descontando que la inflación iba a bajar muy rápido y íbamos a volver a un entorno de tipos controlados y de inflación muy bajo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Se descontaban 7, 8 bajadas de tipos en función de a qué casa de analistas le preguntaras y al final bajamos a 3. Este año lo que estaba pasando es que lo mismo, misma situación que el año pasado, se estaban descontando 3, 4 bajadas de tipos y ahora ya se empezaron a descontar 1 o 2 bajadas de tipos. Esto viene porque, sobre todo, economía estadounidense, han salido unos muy buenos datos de empleo, la tasa de paro ha decrecido, que más o menos se esperaba, pero ha salido mejor de lo esperado, y la inflación ha repuntado, pero no tanto como se podía esperar, si no me falla la memoria, del 2,7 al 2,9. Entonces, ¿qué es lo que dice la Reserva Federal con estos datos encima de la mesa? La economía estadounidense sigue teniendo una fortaleza muy grande, no tenemos ningún tipo de necesidad de seguir bajando los tipos de interés. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros bonos? Sobre todo con duración, que ahí vamos al ejemplo del 10 años, es decir, bueno, ¿qué necesidad tienen de bajar los tipos? No van a bajar los tipos, por lo tanto repunta mi tramo medio largo de la curva. Entonces, hicimos unos mínimos aproximadamente en el 3,77, en el bono 10 años estadounidense hace unos meses, y con esta expectativa de enfriamiento en las bajadas de tipos de interés ha subido mucho el precio de los bonos de esa duración. Eso no quiere decir que al final allí entran otras variables cualitativas que si quieres ahora comentamos, porque si no me enrollo mucho. Al final tenemos unas duraciones de que matemáticamente hablando la regla es muy sencilla, subida de tires, bajada del precio de los bonos y viceversa, relación inversa en renta fija. Entonces lo que hacemos con eso es que a priori cuanta más duración tengas en cartera, más va a ser ese efecto multiplicador que va a hacer subir el precio de tus bonos. Eso no significa que haya otras variables que también afectan a esas duraciones tan largas y por lo tanto no hayan funcionado tan bien los fondos de larga duración que veremos luego. Pero es un peligro, o sea, cuando se habla, porque yo siempre lo oigo, se está acercando el bono de Estados Unidos a 10 años al 5%. Peligro, riesgo, salir todos corriendo. ¿Esto es así No. para la gente que nos escucha o no? También se puede aprovechar eso. Sí, no, o sea, para salir corriendo, ni muchísimo menos. Al final, lo que está un poco implícito en ese mensaje de subida del precio de los bonos es que todo lo que van a ser nuevas emisiones va a salir a esos tipos más altos. Por lo tanto, esa demanda no va a ser la misma y por lo tanto el precio de los bonos ha caído mucho estos días, porque esa subida de tires ha hecho que bajara el precio de mis bonos. Entonces, por lo que se ha asustado mucha gente por este mensaje tan alarmante, es decir, bueno, si sube esa TIR de mi bono a 10 años, baja el precio de los bonos que yo tengo, cuanta más duración tenga en cartera, más va a caer el precio de mis bonos por efecto multiplicador. Entonces, al final, lo que hemos estado viendo estas últimas semanas es que con todo esto que ha pasado, el precio de los bonos de la gente que ya tiene esos bonos en cartera ha caído. Y ha caído más conforme más duración tenías en cartera. Entonces, claro, ya no es tanto que la gente más agresiva se asuste, porque esa gente no tiene tanto porcentaje en sus carteras de renta variable, sino que el inversor conservador ha visto cómo esa renta fija, que más o menos le estaba diciendo que le iba a pagar una yield de un 4 o 5% al año, de repente caía un 2% abajo. Entonces, en plan, bueno, ¿qué está pasando? Si yo tengo unos bonos en cartera que a priori me están pagando un 4 o 5 al año y de repente en 3 semanas me cae un 2% el precio de mis bonos, ahí es cuando empiezan a sonar las alarmas, ¿vale? Pero al final, tranquilidad, mientras no tengas demasiada duración en cartera, tampoco han caído tanto el precio de tus bonos y al final eso es una situación que se va a normalizar dada la nueva situación en la que nos vamos a encontrar, que es en ese escenario del 2-3% de inflación y moderar muchísimo esas bajadas de tipos de interés.
Bueno, al final del programa, cuando ya veamos esos fondos que has traído para poder ver esa duración y poder explicarlo, te preguntaré también que, bueno, visto este escenario, ¿dónde crees tú que pueden estar dentro de la renta fija? ¿Dónde pueden estar las mayores oportunidades, ¿no?, de cara a este 2025, que se habla de que, bueno, puede ser un buen año para la renta fija? Y en cuanto a la inflación, porque claro, lo relacionamos muchas veces, la renta fija, pues eso, ¿no?, con el bono a 5 años que llega al 10%, con la curva de tipos, que mucha gente no lo entiende, y con la inflación también tiene relación, porque claro, estamos viendo un momento en el que la inflación, bueno, de momento se mantiene, pero si vuelve a repuntar, ¿esto puede perjudicar a la renta fija o depende también un poco de esos plazos, ¿no?, de la duración de esa renta fija? Claro, eso es. O sea, te va a perjudicar sí o sí. Lo que va a depender es que depende de la duración que tengas en cartera, va a ser más o menos lo que te va a perjudicar, ¿vale? Entonces, al final, esa situación, que es un poco el peor de los escenarios que a día de hoy valoran las casas de los analistas, es decir, haya un repunte de inflación, entonces ya no solo no te haga una pausa en esa bajada de tipos de interés, sino que vuelva un poco a esa política restrictiva de tenerte que volver a subir los tipos de interés. Entonces, volvemos a la misma relación inversa. Todo vuelve a eso siempre. Suben los tipos de interés, baja el precio de los bonos que yo tengo en cartera, ¿vale? Entonces, al final, eso puede hacer sufrir a inversor conservador, pero sí que es verdad que las nuevas emisiones, lo que vas a ir rolando esos bonos, vas a poder comprar a un tipo de interés más alto. Entonces, para poder entrar y te garantizarte ese tipo de interés más alto es bueno, pero para lo que ya tienes en cartera es una situación peor porque el precio de los bonos que ya tienes va a ir cayendo, ¿vale? Entonces, al final, es un poco el peor escenario que se valora a día de hoy. Ya sí que estamos un poco el escenario realista que hemos llegado a estos días, que es que lo que se venía diciendo no era real, ese escenario de vamos a volver a una inflación, a unos tipos de interés de en torno al 1 o 2%. Eso es muy complicado que lo veamos a día de hoy, sobre todo a corto plazo, pero ya se está empezando a normalizar ese escenario de tipos de interés más alto, inflación un poco más alta, moderada, dicen que controlada, pero el peor escenario de hoy sí que sería ese, que la inflación repuntara, entonces nos obligara a volver a esa política restrictiva y volver a subir los tipos de interés. Bueno, una vez que hemos explicado un poco esa relación con inflación, curva de tipos, que mucha gente tiene muchas dudas ahora a la hora de hablar de renta fija, esa también diferencia entre fondos de inversión, bonos, letras del tesoro, que también nos has explicado, Edu. Vamos a ver esos fondos que has traído Venga, vamos allá. para poder verlos con ejemplos, saber realmente cuando estamos hablando de renta fija diferente duración, qué es, con ejemplos de bonos no, de fondos reales, como Sí. los has traído y así nos lo vas explicando para que la gente lo pueda ver directamente. Vale, perfecto. Aquí vamos a seguir una línea temporal en cuanto a duración, ¿vale? Vamos a empezar con lo que es duración cero, entre comillas, riesgo cero, que esto a inversor conservador siempre le gusta mucho, porque siempre, como no tienes duración en cartera, 0,1 o 2 meses de duración máximo, suele ser lo normal, siempre tienes un poco más de dinero que el día anterior, ¿vale? Entonces, prácticamente lo que estás haciendo es replicar tipos de interés de Banco Central Europeo y un poquito más, por un poco por esa gestión de la duración, pero con riesgo muy, muy bajo, ¿vale? Que son los fondos monetarios. Aquí os Vale. he traído 3 ejemplos, Groupama Tresorerie, France Tresorerie y Country Monetaria, un poco por ver diferentes gestoras, ver diferentes tipos y ver un poco los que mejor se han comportado en el 2024, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver el Groupama. El Groupama es uno de los mejores fondos o del que mejor se han comportado en cuanto tanto a rentabilidad como a rentabilidad, riesgo como a nivel de comisionaje de los fondos monetarios, ¿vale? Entonces aquí, pues un poco por contar por encima las fact sheets, que tampoco nos vamos a tener mucho porque si no nos pegaremos aquí todo el Sí. día, aquí lo que estamos viendo es que es un fondo de perfil de riesgo 1 de 7, es decir, mínimo posible y que está jugando con un horizonte de inversión de 3 meses, ¿vale? Eso quiere decir que van rotando diferentes instrumentos de renta fija que nunca sobrepasen en su media esa duración de 3 meses, ¿vale? ¿Qué consiguen con esto? Eliminar riesgo-duración, que independientemente de lo que pueda pasar con esa subida o bajada de tipos de interés, ellos lo que van a hacer es prácticamente replicar su índice de referencia, que es el STER, y jugar un poquito con esa duración para poder estar un poco por encima, pero sin ese riesgo. Es decir, que si le suben los tipos de interés, por ejemplo, no se va a ver penalizado por una bajada de el precio de sus bonos en cartera, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver un poco porque veáis la evolución.
mientras los tipos de interés han estado en negativo, pues iba perdiendo todos los años poco a poco lo que iba pasando, y en el momento en que suben los tipos de interés, pum, 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 vas replicando. Siempre un poco por encima de índice de referencia, que en este caso es el STER, porque vas jugando con esa duración de 1 o 3 meses para poder tener ese alfa de manera consistente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya lo ves, riesgo muy, muy bajo, volatilidad a un año 0,07, a 3 años 0,28, es algo muy, muy conservador, ¿vale? Y aquí podemos ver un poco los instrumentos de renta fija que hablábamos antes. Tú puedes invertir directamente en renta fija comprándote tu bono, comprándote tu letra, comprándote tu pagaré. Al final lo que estás haciendo invirtiendo directamente en el fondo, en la institución de inversión colectiva, es que tú inviertes esas participaciones y ellos son los que se encargan de hacer esa gestión. En este caso lo que vemos, pues que hay 277 líneas de bonos, 74 emisores y que el rating medio de la cartera es BBB+, ¿vale? Investment grade. ¿Vale? Entonces, bueno, porque veáis un ejemplo de cómo está diversificado geográficamente, por rating, por duración, por todo, ¿vale? Y aquí algunos ejemplos de lo que llevan en cartera, ¿vale? Pues Italia, de Crédit Agricole, Engie, un montón, ¿vale? Vale. Venga, siguiente. Así es un ejemplo también de que podáis ver cuando os metéis en la ficha de cualquier fondo de renta fija, renta variable, lo que sea, bueno, en qué os tenéis que fijar, y así también os sirve un poco, nos sirve a todos, vamos, para entender un poco, que muchas veces vemos números y no acabamos de entender. Exacto, eso es. Vale, venga, los paso muy rápido, pero porque es un poco más de lo mismo, ¿vale? Seguimos dentro de la categoría de fondos monetarios, Groupama Tresorería y la France Tresorería. Este es uno de los más famosos, es uno de los más grandes a nivel mundial, a nivel de activos bajo gestión, y un poco lo mismo, indicador de riesgo lo más bajo posible, horizonte de inversión 3 meses, el Ester capitalizado, Eonia capitalizado, más o menos juegan siempre todos con los mismos índices de referencia, porque estás jugando prácticamente siempre con ese riesgo cero, ¿vale? Lo mismo, tienes esas caídas conforme los tipos de interés han estado en negativo, y en el momento en que suben los tipos de interés ya empiezas a replicarlos directamente, ¿vale? Este fondo le gusta mucho a la gente por el valor de desplazamiento de los días de liquidación. Tú cuando compras o vendes un fondo, al final tienes en T+1, T+2, T+3. Este es un fondo que es T+1. Entonces, si lo haces un día antes de la hora de corte que pone la gestora, al día siguiente ya tienes las participaciones reembolsadas, ¿vale? Entonces, es un poco por esa liquidez que muchas veces es una desventaja de los fondos de inversión, el hecho de decir, bueno, pues que si lo lanzo por la tarde ya me coge mañana, si me coge mañana ya me coge 3 días de desplazamiento de valor liquidativo, y encima me coge el fin de semana, me pego una semana hasta que salgo del fondo, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Entonces, esto es la diferencia del Groupama, por ejemplo, que me has enseñado antes. Exacto, este es T+1, Groupama es T+2, si la memoria no me falla, ¿vale? Pero bueno, un poco lo mismo, pues aquí puedes ver cómo están distribuidos geográficamente, por duraciones, por sectores, un poco todo, ¿vale? Las líneas de principales posiciones que tienen, todo. Los ratings ESG, toda esta historia, ¿vale? Venga, vamos al último monetario, ¿vale? El de Candrian. Este es un fondo que rentabilidad-riesgo es incluso un poquito mejor que los anteriores, porque ha funcionado peor en términos de rentabilidad, pero también tiene menos riesgo, juega con menos duración, ¿vale? Siempre que te dicen 3 meses, estos siempre están muy por debajo, ¿vale? Entonces es un fondo más pequeñito, pero bueno, exactamente lo mismo. Prácticamente replica. Si vemos las gráficas, si pusiéramos una encima de otra, prácticamente serían iguales. Vas perdiendo conforme tipos de interés están en negativo, y en el momento en que suben los tipos de interés, replicas y coges toda esa subida, ¿vale? Y lo mismo, pues al final muchos centros en Francia, por altos ratings, por calidad crediticia muy alta. Lo mismo, diversificación. ¿Y van combinando también, Edu, deuda corporativa con deuda gubernamental? Exacto, eso es. Van gestionándolo ellos. Por lo general suele ser mucha gubernamental en estos fondos para minimizar ese riesgo, y luego cuando pasemos a fondos un poco más de riesgo, allí sí que empezaremos a ver cómo los porcentajes empiezan a subir en favor de corporativa. ¿Vale? Allí volvemos un poco a lo que hablábamos antes. En el momento en que ya te metes en corporativa, ya tiene que haber un análisis de riesgo detrás muy profundo que nos diga, bueno, si esta compañía me está pagando un 5 y esta otra de al lado me está pagando un 7, ¿qué está pasando? Hay más riesgo de impago, la compañía no es tan solvente como dice, el plan de negocio o de expansión que tienen, me lo puedo creer o no me lo puedo creer. Entonces ya
entras un poco en un terreno un poco más pantanoso que obviamente asumes un, entre comillas, mayor riesgo dentro de que son cosas muy conservadoras, pero bueno, que siempre tienes que ver. Entonces, al final, en inversión en renta fija muy conservadora, una diferencia de 100 puntos básicos es muy, muy relevante, ¿vale? Entonces, Claro, lo bueno, que mucha gente se está planteando ahora, que hemos visto los fondos monetarios, ahora me imagino que iremos a otros fondos más de plazo más corto, sin ser los fondos monetarios, porque claro, los fondos monetarios están relacionados, tú lo has dicho, con los tipos de interés. Según vayan bajando también los tipos de interés, es verdad que los fondos monetarios tienen poco riesgo, pero según vayan bajando los tipos de interés, los bancos centrales también te empiezan a dar menos rendimiento. Mucha gente que se está planteando dejar ya o menos dinero en los fondos monetarios y empezar a apostar por otra renta fija un poco más de larga duración, sin ser de gran duración, que ahora veremos algunos, pero me imagino que también se están planteando este tipo de cosas, ¿no? Exacto, eso es. O sea, al final lo que están haciendo aquí es prácticamente replicar tipos de interés de Banco Central Europeo, ¿vale? Que esto también es una duda muy recurrente que te dicen, bueno, si bajan los tipos, mi fondo va a caer. No, tu fondo no va a caer, tu fondo va a subir con menor pendiente. Si antes te estaba pagando un 4 anualizado y ahora te está pagando un 3,5 anualizado, va a subir igual, pero va a subir con una pendiente menos pronunciada, ¿vale? Entonces, conforme sigan bajando los tipos de interés, esa pendiente obviamente se va a ir aplanando y es por eso lo que mucha gente empieza a buscar para ir rolando un poco todo ese dinero y decir, bueno, ¿a dónde voy? Cojo ultra corto plazo, cojo un poquitito más de duración, cojo incluso un bono a 3 años, bueno, puedes ir jugando un poco más ya con vencimientos porque tienes que ir buscando ese, entre comillas, extra de rentabilidad que ahora se te estaba pagando con riesgo cero el monetario, pero que al bajar los tipos de interés tienes que irte a buscar un poquito más de duración, ¿vale? Vale. Venga, siguiente paso. Una vez pasamos de monetarios, aquí saltamos, pero el salto es muy pequeñito, ¿vale? Es lo que se llama saltar de monetario a fondos de ultra corto plazo. Esto lo que significa es que en vez de jugar con ese tope de 3-6 meses duración, amplías un poquito ese abanico hasta 12, 14, 16 meses de duración, ¿vale? Entonces, mismo Grupama he puesto un poco para hacer la comparativa del Grupama Tresorería, que es monetario, y el Grupama Ultra Short, que es ese pasito más, ¿vale? Vale. Como podemos ver, sigues manteniendo ese perfil de riesgo 1, de riesgo lo más conservador posible para ese inversor conservador, pero en Factsit ya aumentas tu horizonte de inversión a 6 meses, ¿vale? Entonces, coges un poquitito más de duración para tener ese extra de rentabilidad que te puede aportar para que no te penalice tanto esas bajadas de tipos, pero sigues teniendo una inversión muy conservadora. Es más, el índice de referencia sigue siendo el STER, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, misma comisión, mismo todo, pero aquí ya podemos observar unos pequeños drawdowns en el fondo que se han visto cuando los tipos de interés estaban negativos, porque como coges un poquito más de duración, te afecta un poco más esas subidas o bajadas de tipos de interés, ¿vale? Entonces, como coges ese poquitito más de riesgo, luego cuando los tipos de interés han subido, tú también eres capaz de generar un poco más de alfa y estar por encima de ese índice para tener ese extra de tipo de interés que no te da ese monetario. Por eso ahora es muy común el hecho de ir rotando dinero de monetario a ultra corto plazo porque más o menos prácticamente mantienes el nivel de riesgo, pero estás consiguiendo ese extra de rentabilidad para que no te penalice tanto la bajada de tipos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo mismo, podemos ver métricas, número de líneas, emisores, calidad crediticia, todo exactamente lo mismo, ¿vale? Vale. Y esto era un poco por hacer la comparativa con el Grupama Tresorería y el Grupama Ultrashort, que es el paso que está dando mucha gente, decir, oye, voy a ese fondo, no asumo prácticamente nada más de riesgo, pero sí que estoy ganando algo de rentabilidad, ¿vale? ¿Hay mucha diferencia de rentabilidad entre uno y otro? Porque ¿O más veas o la menos? diferencia, en el 2024 el Grupama Tresorería ha dado prácticamente un 4% y el Grupama Ultrashort un 4,21%, Vale, ¿vale? para que se Pues hagan bueno, una idea la gente también. claro, estás un poquito por encima y de volatilidad a 3 años anualizada, el Tresorería, el monetario, es un 0,11% y el Ultrashort un 0,25%. Entonces, bueno, ¿asumes algo más de riesgo? Sí, pero un 0,25% de volatilidad es nada, ridículo, ¿vale? Pero bueno, pues al final te llevas esos puntos extra que para ese colchón de emergencia o para ese inversor conservador son muy importantes, ¿vale? Vale. Vale, vamos ahora a uno de los más famosos y también de nuestros favoritos, el Ostrum Credit Ultrashort.
Este se ha popularizado mucho porque a nivel de rentabilidad riesgo es muy parecido al Grupama que acabamos de ver. Misma comisión, misma volatilidad anualizada a 3 años y todos los trimestres se iban pegando un poco pues porque eran como el Madrid y el Barça. Un mes lo hace mejor uno, el otro mes lo hace mejor el otro, pero tú lo has hecho mejor el mes, pero yo te gano el trimestre, entonces iban mucho así, ¿vale? Pero bueno, la situación es muy parecida. Mismos índices de referencia, vemos ya que con esa duración que ya tenemos, vemos algún drawdown en las gráficas que en los monetarios nunca los teníamos. Aquí sí, ya vemos ese pequeñito drawdown, pero claro, luego vemos cómo nos mantenemos mucho por encima con respecto al índice de referencia por ese alfa que podemos generar, ¿vale? Entonces, Vale. bueno, dejaré las fichas y si alguien las quiere, las puede consultar, las puede mirar, pero aquí pueden sacar toda la información, ¿vale? Venga, y ahora vamos a saltar un Y en pasito cuanto a más. comisiones, más o menos este tipo de fondos son más o menos parecidos, los de ultra corta duración. Un poquito más que los monetarios. Monetarios, para que os hagáis una idea, que los tenía apuntados, la Francés 0,15, Grupama 0,12, Candriam 0,28, ¿vale? Vale. Más o menos a la par todos. Cuando saltas a ultracorto, suben un poquito, 0,40 el Ostrum y 0,40 el Ultrashort. Entonces, bueno, pagas un poquito extra por tener ese extra de rentabilidad, que siempre que te compense, porque te pague más por esa compensación de TER, bienvenido sea, ¿vale? Vale. Vale, entonces ahora ya vamos a una categoría que es un abanico un poco más grande, porque así como en el monetario jugabas con muy poca duración, 3, 6 meses, ultra corto, ibas un poco más hasta ese año y pico, en el abanico del corto plazo, ahí ya entra a jugar muchos más players, ¿vale? Allí como abarcas desde 1 hasta 3, 4 años, ahí hay mucha más gente que juega en esa liga, ¿vale? Entonces, he traído 4 ejemplos, 2 que se sitúan un poco en el extremo inferior en cuanto a riesgo dentro de la categoría de corto plazo y 2 que se sitúan un poco en esa parte superior de un poquito más de riesgo, ¿vale? Entonces, aquí, hablando del Tikehau, esto es un fondo que además se ha popularizado mucho, cambió de nombre, pero bueno, sigues más o menos dentro de ese nivel de riesgo, pero como ya vemos en la gráfica, que es un poco lo más gráfico y lo más representativo que mira todo el mundo, ya no eres nivel de riesgo 1, sino que ya saltas a 2, ¿vale? Eso ya te quiere indicar que, bueno, estás asumiendo algo más de riesgo, dentro de folleto puedes asumir más duración, puedes meter algo de peor calidad crediticia, ya tienes que mirar un poco más con cuidado, ¿vale? Entonces, aquí si estamos viendo la yield to maturity, al final ya estamos en el 4%. Estamos más arriba que donde están a día de hoy monetarios y ultra corto plazo con las bajadas de tipos que hemos tenido en los últimos meses. Ya estás un poco por encima y eso ya se te va a aumentar esa volatilidad. Hablábamos de 0,10 en monetarios, 0,20 en ultra corto plazo, aquí ya nos vamos a 0,6 en los últimos 12 meses. Sigue siendo una volatilidad muy comedida, pero bueno, ya tienes que ser consciente de que estás asumiendo un poco más de riesgo, ¿vale? Lo mismo, aumentamos también el fee. 0,10, 0,20 hablábamos antes, aquí ya nos estamos yendo a 0,60, ¿vale? En esta clase retail. Y con el gráfico, que es un poco lo más representativo, volvemos a ver lo mismo. El hecho de que ya tenemos drawdowns por ese exceso de duración que estamos cogiendo, ¿vale? Sigue siendo un fondo espectacular, pero tenemos que tener en cuenta que estamos asumiendo un riesgo mayor del que estamos asumiendo en estos otros que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Y como comentábamos, toda esa parte de calidad crediticia que hablábamos antes de que eran cosas muy seguras, aquí ya podemos ver cómo metes cash, metes investment grade, metes algo bastante considerable de high yield para poder aumentar incluso esa rentabilidad. Bueno, ya no es algo tan sencillo como me compro una letra del Tesoro del gobierno español y a 12 meses tengo una rentabilidad X, ¿vale? Vale. Lo mismo, pueden ver todo. Sectores, diversificación por países, bonos de cupón flotante, bueno, un montón de historias que si nos ponemos a tecnicismo no acabamos hoy, ¿vale? Sí, exactamente. No, pero bueno, por lo menos que sepan que tienen todo esto también para poder verlo, que muchas veces se acceden la gente y coge directamente un fondo porque lo han escuchado y tal, y al final son puntos importantes a tener en cuenta cuando estás viendo y eligiendo dónde metes tu dinero. O sea, es Claro, fundamental. eso es. Vale, y este otro fondo que también cambió de nombre recientemente y también se popularizó mucho por comunidades
el de Nuremberg, ¿vale? Que es primo hermano del que acabamos de ver de Tikehau, ¿vale? Pero como podemos ver, las gráficas ya no son tan planas como éramos antes. Ya hay más bajadas, más drawdown, una subida más pronunciada. Bueno, ya volvemos a jugar en otra categoría diferente, ¿vale? Y un aspecto relevante es si nos fijamos en el índice de referencia. Todo lo que habíamos visto hasta ahora, ya siempre estábamos jugando Ster, Eonia, más o menos un poco son los más normales dentro de esas categorías con prácticamente riesgo cero, y aquí ya nos estamos yendo al Bloomberg Euro Aggregate de 1 a 3 años, ¿vale? Eso ya nos quiere decir que cuando tú estás metido dentro de esa categoría, que tienes ese benchmark, ya puedes jugar mucho más con esas duraciones. Hay fondos que están dentro de aquí que tienen duración 1 y poco, que es prácticamente hacer lo que está haciendo el ultra short, pero dentro de la misma categoría puedes meter un fondo con duración 3 años que vas a tener muchísima más volatilidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo mismo. Podemos comparar métricas, podemos comparar duraciones, sectores, países, y aquí, importante, mirar la calidad crediticia, ¿vale? Pues porque al final cuando empiezas a meter high yield en cartera por debajo de triples Bs, dobles Bs, eso ya empieza a ser un poco más peligroso para ese inversor conservador que no quiere asumir ese riesgo, ¿vale? O sea que a la hora de coger este tipo de fondos ya que tienen una mayor duración, nos tenemos que fijar precisamente en esto para ver si va con nosotros o no, ¿no? A la hora de poder Exacto. elegirlos. Vale. Exacto, eso es. O sea, ahora, por ejemplo, estos dos que acabamos de ver, el de Tikehau y el de Nuremberg, se han popularizado mucho porque dentro de lo que era ultra corto plazo era como el siguiente paso natural. Entonces, al final, un ultra short que ha hecho un 4, 4 y pico en 2024, estos que se te han ido a un 6, 7%, al final la gente decía, bueno, es que estoy ganando un 30, un 40% más por asumir ese extra de duración. Entonces, bueno, ya no solo es mirar la duración y, bueno, me está pagando 200, 300 puntos básicos más, sino es el hecho de decir, bueno, pero es que a lo mejor este está todo invertido en AAA y AA y este es todo triple B, doble B. No sabes ese riesgo de calidad crediticia que estás asumiendo. Entonces, bueno, que no todo es decir, bueno, este gana un 4, este gana un 7, pues ¿por qué no me quedo con el del 7? Bueno, Claro. mira un poco lo que tiene dentro porque a lo mejor no es para ti. Y mientras todo sube y todo va bien, perfecto, pero en el momento en que en el mercado se pueda dar la vuelta, te puedes llevar algún susto. Eso es. Vale, venga, pues seguimos. Aquí además es un fondo que es muy famoso porque es uno de los más grandes del mundo y sobre todo dentro del mercado francés, que es el Carmignac Seguridad. Este es un fondo que siempre ha sido históricamente de los más famosos por mayores activos bajo gestión de Europa, solo que estos años atrás, con tipos de interés negativo, obviamente huía mucho el dinero de la renta fija buscando algo de rentabilidad en renta variable y otro tipo de activos, pero ahora ha vuelto un poco a esas rentabilidades conservadoras, con una duración conservadora para ese, sobre todo, inversión institucional, que hay mucho aquí metido, ¿vale? Entonces, bueno, si miramos su gráfica, que es un poco lo más representativo, volvemos a ver lo mismo. Conforme vamos aumentando progresivamente esa duración, vamos viendo cómo las líneas no son tan planas y como no replican índices, sino que ya tienes más subidas, más bajadas, ya estás más expuesto a ese mercado de renta fija con algo más de duración, ¿vale? Es más, si nos vamos aquí, ya nos estamos metiendo lo mismo, categoría de bonos a corto plazo. Ahí ya estamos viendo de que no es que estoy replicando unos tipos de interés con algo de alfa porque estoy gestionando un poquito de duración, sino que ya tengo duración en cartera, tengo diferentes calidades crediticias y tengo que ir gestionando muchas más cosas, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, aquí ya si lo vemos, estábamos hablando, por refrescar un poco memoria, volatilidades de 0,10 al principio, luego 0,20 en ultra short. Cuando pasábamos a ese primer tramo de corto plazo, hablamos de 0,6, 0,7 de volatilidad anualizada. Aquí ya nos estamos yendo a un 2,5 de volatilidad anualizada, que sigue siendo un riesgo muy comedido, pero dentro de lo que estamos hablando es mucho más riesgo que de donde venimos, ¿vale? Vale, perfecto. Ahora vamos a pasar a estos fondos. Luego dejaremos también por aquí las fichas en el podcast, en la parte de abajo de la descripción. Y si alguien quiere más información, que nos la pida, por supuesto. Por ejemplo, el tema también de comisiones, ese tipo de cosas, por no, son muchos los fondos que vamos a ver, por no pararnos en cada fondo, porque bueno, podríamos estar aquí 3 horas tú y yo, Edu, explicando fondos directamente. Entonces, hay muchísima más información y encantados también de todos los que queráis, pues iremos resolviendo esas consultas. Exacto, un placer, ¿vale? Entonces, aquí en el EFLI, aquí ya nos vamos. Aquí si ya solo fijarnos en el nombre,
ya hablamos de renta fija corporativa, ¿vale? Esto ya nos puede hacer ver así de primeras que ya estamos asumiendo un riesgo mayor que de donde venimos, ¿vale? Entonces ahora, si nos empezamos a mirar métricas, lo mismo que el Carmignac Seguridad, ya nos vamos a duraciones de 1 o 3 años, ¿vale? Entonces, claro, al ser un abanico, entre comillas, amplio de duración, no es lo mismo estar en duración de 1,5 que estar en duración de 3, ¿vale? Entonces, aquí ya ni te cuento con las volatilidades que tenemos, los drawdowns que podemos tener, las caídas que tenemos. Si nos acordamos de monetarios y ultra corto plazo que veníamos, que prácticamente hacían lo mismo que el índice, incluso un poquito por encima, ¿dónde estamos en el caso de este fondo? Mucho más arriba, pero mucha volatilidad, un drawdown muy grande otra vez, y obviamente cuando coges subida porque vas a subir más por ese efecto multiplicador, pero tienes que ser consciente de que estás asumiendo mucho más riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco quiero matar la cabeza a la gente, pero sí que un punto importante, mirar la duración modificada. Duración modificada de 2 años, ¿vale? Ya hemos ido aumentando progresivamente. 0,1, 0,3, 0,6, 1 y pico, ya estamos por encima de 2 años de duración, por lo tanto ya estamos asumiendo más riesgo, ¿vale? ¿Y volatilidad también? Y volatilidad también. Que me estaba fijando a ver si yo también... ahí está. 1,18, ¿vale? Lo mismo, en el Tikehau me parece que hemos visto 0,6. Bueno, sigue siendo una volatilidad muy comedida, pero bueno, estás doblando volatilidad anualizada a 3 años, ¿vale? Entonces, bueno, que la gente sea un poco consciente de los riesgos que asumes, que aunque te parezca que a nivel rentabilidad no estás tan lejos porque son 100, 200, 300 puntos básicos, tienes que ser consciente del riesgo implícito que estás asumiendo dentro del fondo, ¿vale? Eso es. Vale, venga, vamos a ver los 2 últimos fondos y ya dejamos de dar la chapa. Vamos a ver. La gente estará muy interesada, porque al final lo que la gente quiere es precisamente esto, Edu. Va a estar muy agradecidos porque al final es ver fondos, o sea, es ver esa renta fija con ejemplos. A mí me lo piden muchísimo y recibo, yo creo que de las consultas que más recibo es sobre renta fija y poder ver fondos explicados por un experto como eres tú, asesor financiero, donde dices, aquí te tienes que fijar, estos son, fíjate también la volatilidad. Yo creo que eso es muy importante, así que seguro que está muy interesante. Sí. Vale, muy bien. Aquí, Roder Eurocorporate, ¿vale? Este es un fondo además que a nosotros nos gusta mucho, lo llevamos mucho en muchas carteras porque ya te vas, vamos a mirar, bueno, obviamente el gráfico nada que ver, por supuesto, con lo que estamos viendo, duración modificada 4,5, ya estamos muy por encima, el doble del que acabamos de ver y ya ni te cuento de encima de los de Ultra Short, pero bueno, que es lo mismo, sin volvernos locos con ese exceso de coger duración, siempre que mantengamos una duración media, que no podamos tener unos sustos tan grandes, va a ser mucho mejor. Nuestra yield to maturity es un 3,8, pero en el momento en que este fondo coge las bajadas de tipos, por efecto multiplicador de esa duración, te vas a ir a un 5, 6, 7%, entre comillas, fácil, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya ves que baja un poquito la calidad crediticia, prácticamente tienen AAA, AA y A, pero lo grueso lo encontramos ya en BBB, ¿vale? Esto nos quiere decir que baja la calidad crediticia, pero en favor de obtener una mayor rentabilidad por ese riesgo extra que estás asumiendo, ¿vale? Entonces, bueno, este fondo en particular es un fondo que a nosotros nos gusta mucho, que utilizamos mucho en las carteras, que podemos asumir ese poquitito más de riesgo, que ya podemos coger algo de duración, porque nos estamos ya yendo a duraciones un poco más altas, pero se nos ve recompensado por ese objetivo de rentabilidad extra, ¿vale? Vale. Y luego, por último, vamos a ver uno de los fondos más famosos del mundo, porque PIMCO, que es una gestora de referencia en renta fija, a casi todo el mundo que le preguntes te va a decir que es la gestora de renta fija por excelencia a nivel global, y su book estrella, como ellos mismos llaman, que es su PIMCO Income, ¿vale? Que siempre te dicen, además, Juanma, un gran personaje de PIMCO, siempre dice lo mismo, ¿para qué te vas a complicar la vida en renta fija si puedes comprar el PIMCO Income? Vale, entonces, bueno, volvemos un poco a lo mismo. Aquí, obviamente, subimos algo más de TER por complejidad, en esta clase específicamente 1,45. Ya nos vamos, obviamente, más arriba y, obviamente, estamos jugando a otra cosa, ¿vale? Entonces, vamos a analizar este brevemente porque sí que cambia un poquito más. No tienes tanto riesgo, pero si nos fijamos en tanto movimiento de mercado, digamos, con respecto a índice, pero vamos a duración efectiva.
4 años, 0,09, ¿vale? Esto, claro, ya nos quiere decir que se puede ver muy afectado por ese efecto multiplicador de subidas y bajadas de tipos de interés, ¿vale? Entonces, al final, conforme no hemos tenido ese movimiento de tipos, esto ha hecho sufrir el fondo porque por esas expectativas ellos descontaban que cogían duración porque iba a haber muchas bajadas y si había muchas bajadas, por efecto multiplicador iba a funcionar mucho mejor el fondo. Como eso no ha sido así, el fondo ha funcionado un poco peor de lo que se esperaba, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Podemos ver todas mayores posiciones, vencimientos, duraciones y ya nos estamos yendo a duraciones mucho más largas, ¿vale? Entonces, bueno, este lo quería poner porque es un poco referencia dentro del mundo de renta fija, sobre todo a nivel inversor institucional y es muy común dentro del sector, ¿vale? Y ahora, por último, os quería contar una gestión de un fondo que además no es tan conocido, pero que lleva unos años haciéndolo muy bien, que es de la gestora de Man. ¿Vale? Es un fondo, lo mismo, centrado mucho en investment grade y que lleva unos años batiendo a comparables y a índice de referencia de forma sostenida, ¿vale? Entonces, como podemos ver, han hecho las cosas muy bien en los últimos años y eso les ha dado un poco ese valor diferencial y tener ese nombre dentro del sector. Si vemos aquí en las caídas, prácticamente lo hacía igual que índice, un poco mejor, pero donde se han destacado sobre todo ha sido en el momento en que los tipos de interés han subido. Allí han gestionado muy bien sus cartas y han estado muy por encima. Asumimos también un poquito más de riesgo dentro de ese abanico de corto medio plazo que ya nos encontrábamos ya desde el pinco, que ya habíamos pasado esa duración de 3 años, ya nos íbamos a 4 años. Lo mismo, asumes un poquito más de riesgo, pero sigues manteniéndote en esa exposición de 3, 4 máximo en índice de riesgo. Por hacer la comparativa, para que la gente tenga un poco esa comparativa fácil, siempre que te vas a un fondo de renta variable estás en 6, 7 prácticamente, porque obviamente tienes más volatilidad, estás expuesto a mercado directamente, ¿vale? Entonces, aunque hablemos aquí de más riesgo, es más riesgo dentro de renta fija que se considera, entre comillas, poco riesgo en comparativa con la mayoría de la renta variable, ¿vale? Entonces, bueno, lo mismo, tampoco dar la chapa, pero bueno, todo el mundo que puede tener acceso directamente a todas las fichas, que se informen, que todo el mundo se mire dónde están invertidos, sectores, geografías, calidad crediticia sobre todo, y que no se dejen llevar un poco de, pues como paga 100 o 200 puntos básicos, me voy a cambiar a ese fondo aunque no tenga ni idea de lo que tiene dentro, ¿vale? No todo es la rentabilidad. Exacto, eso es. Sí, bueno, nosotros lo vemos mucho, ¿eh? Al final es algo que también viene dado porque han sido años muy buenos con lo que a renta variable se refiere, entonces hay mucha gente que solo ha ganado dinero. Entonces, en el momento en que tú tienes ese abanico de, bueno, es que yo compro y todo lo que compro sube. No Claro. sé si a 3 meses, a 6 meses, a 12, pero siempre sube. Entonces, claro, eso te genera unas expectativas que hay gente que dice, bueno, pues es que este año con una cartera con una volatilidad más o menos moderada, controlada, has ganado un 12, un 14%. Y dice, joder, pero es que el año pasado hice un 16. Y dije, bueno, pues el año que no es que no ganes a doble dígito, es que pierdas. Ese año, ¿qué vas a hacer? Cogértelo todo y irte corriendo porque esto no es para ti. Entonces, bueno, es un poco mucha labor de educación que tratamos siempre de hacer y que tú mejor que nadie conoces porque Sí. eres una de las primeras que lo hace y que se centra mucho en esa educación y en esa cultura financiera de decir, bueno, que todo el mundo sepa dónde está invirtiendo para invertir de la mejor manera posible, que no te dejes llevar por, oye, he visto un tuit que me ha dicho que este fondo es muy bueno, voy a comprarlo y a ver qué pasa. ¿Vale? Exactamente. Es que es fundamental. Vamos, yo creo que has dado la clave, Eduardo. Sí. Bueno, es una labor muy, muy psicológica, lo que pasa que al final nosotros vemos mucho que va mucho por FOMO. Cuando los índices han funcionado muy bien, todo el mundo viene, todo el mundo quiere invertir, ahora primeros de año, todo el mundo, propósitos de año nuevo, voy a invertir más, oye, que me ha dicho mi cuñado que ha tenido una rentabilidad de doble dígito este año pasado, que yo también quiero invertir. Bueno, pero ¿y tú qué sabes? ¿Tienes experiencia inversora? ¿Tienes objetivos? ¿Tienes colchón de seguridad? Quiero decir, no todo es tan sencillo como, oye, he visto este fondo o me ha dicho mi primo que aquí puedo ganar dinero, voy a invertir. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y sobre todo mucha formación financiera. Y a la hora de la renta fija, ¿se puede también diversificar dentro de renta fija? Es decir, diferentes, a la vez coger diferentes duraciones para conseguir esa diversificación, o es mejor diversificar, sí, con renta fija, pero también con renta variable.
Sí, bueno, a ver, eso al final depende mucho de cada cliente. Hay gente que tú hablas con ellos y dices, no, no, Edu, yo quiero 100% renta fija. Yo no quiero estar expuesto a mercado, no quiero tener absolutamente nada y quiero diversificación, pero quiero tener diversificación de renta fija. Estoy dispuesto a asumir algo de riesgo, pero bueno, vamos a mantenernos ahí. Entonces ahí, pues, por ejemplo, puedes diversificar entre diferentes tipos de duraciones. Puedes coger un fondo monetario, Groupama Treasury, puedes coger un ultra corto plazo, Ostrom Credit Ultra Short, y puedes irte a incluso un poquito a corto plazo, pero sin coger demasiada duración, como puede ser un tiquejado. Bueno, pues tienes una cartera que en su conjunto puedes tener una volatilidad de un 0,20, un 0,30 y que estás teniendo una rentabilidad esperada cercana al 4, 4 y pico por ciento, asumiendo prácticamente cero riesgo, ¿vale? Entonces tú puedes ir combinando todas esas piezas para ir formando tu cartera de esa forma estructurada. Si tú quieres tener un pasito más de riesgo allí, puedes decir, bueno, no quiero renta variable, pero quiero asumir un poco más de riesgo. Pues ya te puedes ir a duraciones más largas, te puedes ir a high yield, peor calidad crediticia, pero con un objetivo de rentabilidad mucho más alto. Puedes ir jugando un poco con esas bazas. Y luego ya en el momento en que metemos renta variable, que ya metemos diferentes verticales dentro de las carteras, ahí ya puedes diversificar mucho más. Puedes decir, oye, mira, pues monto mi cartera 60-40. Con mi 60 voy a invertir en renta variable y con el 40 de renta fija voy a coger este monetario, este ultra corto y además, oye, pues apostando un poco pues más largo plazo, me voy a coger un bono a 7 años. Venga, perfecto, pero bueno, tu cartera en el cómputo general tiene una estructura con su renta variable, su renta fija, sus diferentes tipos de activo, diferentes duraciones, diferentes calidad crediticia. Entonces, al final de lo que se trata es que a nivel global tú te compongas algo con lo que estés convencido de que estás invertido muy bien allí, de los riesgos, volatilidad, máximo drawdown. Entonces, bueno, es buscar que cada persona busca su método perfecto o su diversificación perfecta, pero sobre todo que esté cómodo con la cartera en la que está invirtiendo. Y si yo le pregunto a Eduardo Estallo de cara a 2025, ¿dónde invertir o cómo invertir en renta fija? ¿Qué me dirías? Sin ser nada de lo que hemos dicho aquí, recomendación de inversión, que no lo he dicho antes, nada de recomendación de inversión, solo Eduardo nos ha ido mostrando, pues también él como asesor financiero, cuáles son los fondos que más suelen meter en cartera, cuáles son los más pedidos, cuáles son los que mejor se han comportado, nada es recomendación de inversión. Pero si yo te tuviera que decir a ti cómo hacerlo de cara a la renta fija este 2025, ¿cómo lo harías? Sí. A ver, primero, matiz, nada de esto es recomendación de inversión, todo lo que estamos contando son ejemplos y cada uno debe hacer su propio research antes de invertir. Entonces, aquí la pregunta del millón es aversión al riesgo, pura y dura, ¿vale? Dentro de abanico de renta fija, si tú me dices, oye, Edu, es que yo, que pasa mucho, oye, Edu, me voy a comprar una casa en que tenga la oportunidad, los números, me cuadre la negociación y todo. No asumas riesgo. Quédate en un monetario, ultra corto plazo, duración prácticamente cero. En el momento en que necesites el dinero, tocas una tecla, 48-72 horas el dinero en la cuenta, se acabó la ecuación, ¿vale? Funciona mucho por objetivos. Oye, Edu, dentro de 3 años previsiblemente me voy a casar. Por lo tanto, voy a tener un escenario en el que voy a necesitar liquidez. Bueno, te puedes ir un poquito más allá, a coger esa duración de 2-3 años. Yo a 3 años no me iría, 1 o 2 años, porque voy a tener ese escenario previsto de liquidez, ¿vale? Entonces, contando un poco esto que son más o menos casos reales, al final en el 25 nosotros lo que estamos empezando a descontar es que con la fortaleza de la economía estadounidense se están barajando ese escenario de como mucho 1 o 2 bajadas de tipos de interés. Por lo tanto, no tiene demasiado sentido que tú empieces a coger demasiada duración. ¿Qué es lo que pasa? Allí puedes empezar a jugar con otras opciones más especulativas, porque sí es verdad que el bono a 10 años en Estados Unidos sigue subiendo incluso a niveles del 5%, eso en algún momento tiene que corregir, reversión a la media, pura y dura, es histórica. Entonces, al final ahí sí que podrías hacer un carry de coger algo más de duración y decir, bueno, ahí sí que puedes tener un poco más de especulación. Pero si la gente que quiere invertir en renta fija, que suele ser inversor conservador, que no quiere asumir demasiado riesgo, yo me quedaría en duraciones cortas o medias, sin asumir demasiado riesgo, un poquito más que monetario para tener ese extra de rentabilidad, pero sin complicarte la vida más allá de 2 años, 3 años de duración. Y si solo pudieras elegir uno de los fondos que nos has ido mostrando, ¿cuál elegirías? A ver, te puedo decir, los Ultrasor me gustan mucho, ¿vale? Los Ultrasor, porque al final estás asumiendo prácticamente cero riesgo y estás teniendo unas rentabilidades muy interesantes. Tanto el Groupama como los Ostrom son muy buenos.
Si me tengo que ir a mojar a un poco más de duración, Tikehau, Schroder Corporate. El Schroder Corporate, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho en las carteras, que sí que podemos asumir ese algo más de riesgo, porque como hemos visto, ya te vas a duraciones por encima de 4 años, ya, bueno, es un poco más de guerra en ese riesgo dentro de la parte de renta fija. Entonces, bueno, los ultrashort y venga, Schroder Euro Corporate. No es recomendación de inversión. No, nada de lo que decimos aquí es recomendación de inversión, que la gente lo mire, mire esos fondos, que además vamos a dejar las fichas y que luego que decida, que al final es lo que dice un poco Eduardo, nos tenemos que conocer a cada uno a nosotros mismos para ir tomando esas decisiones. Eduardo Estallo, que bueno, ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. Gracias por prepararte de esta forma el programa, demostrarnos tantos ejemplos que la gente nos pide de verdad muchísimo este tipo de programas para intentar entender cuando ven una ficha qué es lo que estoy viendo. Mucha gente no lo sabe, así que nada, que muchísimas gracias, que ha sido un placer, y cualquier duda que nos lo vayan dejando también aquí en el programa, en la descripción, en los comentarios, y Edu, tanto Edu como yo, os iremos ayudando también, o os doy incluso el contacto de Edu para que le podáis preguntar y así poder tener esas dudas resueltas. Que ha sido un placer, Edu, muchísimas gracias. Igualmente, un placer por mi parte, por tratar de ayudar un poco a todo el mundo en ese mundo de la renta fija, que parece que es mucho más desconocido que de lo que es renta variable, y darte la enhorabuena también a ti. Al final haces una labor espectacular tratando de acercar a todo el mundo que siempre busque ese puntito más, esa formación financiera, tratando de saber dónde invertir, cómo mejorar, trayendo expertos macroeconómicos. Ayer escuchaba el de Javier del Valle también, por ejemplo, un analista espectacular. Entonces, sí. Bueno, enhorabuena también a ti por esa parte, porque creo que hace mucha falta. Pues nada, gracias a vosotros, ¿eh? Yo siempre lo digo, yo soy una mera periodista que lo único que quiero es sacar lo mejor a los expertos, a vosotros, que sois los que realmente sabéis y sois los que nos podéis ayudar. Así que gracias, Edu, ha sido un placer, gracias. Igualmente, que vaya muy bien. Hasta luego.